compartiendo la mañana y ustedes ya pudieron ver que Ya estamos la junto a vieron. nuestra panelista Margarita de Energía Milagrosa. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Margarita. Hola, queridas. Muy bien. Estoy aquí con otro día. Yo lo encuentro grandioso despertar con tener una pasión o con solucionar algunas cosas. eh, pero lo que más aconsejo a la gente que trate de despertarse con una música rica en la mañana, ¿ya? Así que para que despierten y tengan ganas de levantarse, ganas de despertar el cuerpo y ganas, ¿cierto?, de poder estar bien y de sanar. Eh, Quiero darme unos minutitos para poder contestar a varias preguntas, una en especial que es de un caballero que se llama Aliro Ormazábal, que él, bueno, al ver los otros videos, los otros programas, cuando hablamos de las sanaciones, entonces él tenía como confundido el tema de la sanidad. Eh, Quiero que entiendan ustedes que en mi caso, como energía milagrosa, yo no estoy hablando de ningún tipo de religión. Algún día me voy a dar, ¿cierto?, el tiempo de explicarles a ustedes de que es hora de que todos unamos, ¿cierto?, la esencia de cada una de ellas, ¿ya? Eh, pero no tiene que ver con religión. Si ustedes creen en Cristo, si ustedes creen en la Virgen, si ustedes creen en los santos, eso es una condición de cada uno de ustedes. Yo aquí vengo a hablar de la energía universal y la energía que todos tenemos en nuestro corazón, esta que nos hace latir el corazón y que mucha gente le teme de decirle Dios. ¿Por qué? Porque lo lleva, cierto, a la religión donde pudieron haber tenido algún tipo de problema con la gente que justamente trabaja en esa religión. Piensen ustedes que todos los organismos están puestos, ¿cierto?, o creados por personas. Entonces nosotros debemos ver a las personas, no a las religiones en sí completas. ¿Ya? Siempre hay una esencia y esa es la esencia que nosotros debemos rescatar para poder entender, comprender. Hay un dicho que es muy antiguo y que justamente dice el conocimiento nos hace libres. Y cuando nosotros tenemos un verdadero conocimiento, un conocimiento donde nuestra mente comienza a abrir todos estos aristas y podernos ayudar con las plantas, podernos ayudar con tal vez el humo. Ustedes ven que en otros países hasta la ceniza es buenísima y nos basta con mirar que si hay algo que esté contaminado, nosotros echamos ceniza, incluso hasta las moscas se van. Entonces tenemos que entender que hay un montón de cosas naturales, cosas energéticas, que el amor también es un tremendo motor para poder sanar y que tenemos que unir eso. Entonces, para Aliro, que él escribió un libro de Cristo, de Jesucristo, le digo que la sanidad depende mucho de nuestro interior y que está muy bien que la gente lea la Biblia y todo, y que la pueda entender a su manera también, pero debemos darnos esta abrir de mente para poder entender también a todo el mundo. Estamos hoy día con un conocimiento que no teníamos antiguamente, que podemos entender a los orientales, a los indios, a todos en realidad. Y si uno no quiere abrir esa mente, se va a quedar justamente en una cabeza un poquito cerrada y también en opciones mínimas. No es momento ya de seguir sufriendo, es momento de tomar esta fuerza que nosotros tenemos interna y sacarla hacia afuera. Vamos a hablar entonces, la sanidad y el placebo. Acá me puede ayudar nuestra otra panelista, ¿cierto?, con el tema del placebo. Escuchaba, no sé si era doctor, pero escuchaba justamente que él hablaba de que le decía a las personas que iba a estar bien o le daba ánimo, porque eso le ayudaba mentalmente. Y yo diría almáticamente, las personas necesitan de otra persona que esté bien para darle esa fortaleza y esa fuerza. Y ahí está el placebo. Hay muchos medicamentos que están creados solamente por placebo y mucha gente no lo sabe. No lo sabe. A veces hay agua que se introduce, ¿cierto?, en nuestros cuerpos y pensamos que estamos haciendo un cambio y la verdad es que es la fuerza mental justamente de cada persona
que toma ese tipo de medicamento. Otras no. Entonces, como somos tan diferentes, es importante entender que la sanidad pasa siempre por uno. Con ayuda de otros, mejor todavía. Si podemos entender que ya estamos enfermos y necesitamos un psicólogo, y necesitamos un médico, necesitamos, ¿cierto?, a alguien que nos pueda hacer una operación, tenemos que tener conciencia de eso. Creer en esta fuerza divina es maravilloso. Yo siempre me pregunto, si no creyera, ¿qué perdería? Mucho. Y si creo, ¿qué pierdo? Nada. Simplemente creer nos da una fuerza. Esta semana a muchos de mis pacientes les he dicho, hagan ese ejercicio de repente no poder abrir una tapa de algo y pedirle, ¿cierto?, a esta energía, a Dios, a la fuerza, a los ángeles, y le dicen, ¿saben qué? Ayúdenme. Y ustedes van a tomar una fuerza totalmente diferente. Entonces, eso es mental, como sea, ayuda. Entonces, quiero que puedan entender eso y también, como les digo, empezar a abrir esta mente y empezar a dejar las disputas, a dejar de discutir por algunos temas. Si ustedes piensan que tienen la razón, está bien, yo no la tengo toda la razón, sin embargo, trato justamente de explicar lo que a mí, en mi persona, en mi familia y a la gente que ha acudido a mí, le ha ayudado. Y como les ha ayudado y realmente se siente esa energía, la trato de transmitir hacia ustedes, sin hacer absolutamente ningún daño a nadie. Entonces, eso es energía milagrosa, eso es lo que estoy explicando de la sanidad y espero que lo puedan comprender. Yo no sé si ustedes tienen ahí alguna pregunta y si lo entendieron bien. Yo, Margarita, más que una pregunta, es como reafirmar lo que usted está diciendo. Yo aquí lo he dicho, yo soy niña de colegio católico, yo salí de un colegio católico, estuve muchos años en un colegio católico, me sé todas las canciones y todo lo demás que uno puede aprenderse en un colegio católico. Y como buen colegio católico tenía muchas horas de religión. Y claro, nos hacían estudiar la Biblia y verlo de una manera filosófica y hablándolo en la religión. Bueno, yo pertenezco a una congregación, el colegio pertenece a una congregación, ahí sí, que tiene un pensamiento muy parecido a lo que usted decía, que es como libres para liberar. Y tiene mucho de esto de que te van, por lo menos en el colegio en el que yo estuve, que te van enseñando la Biblia, pero tú le dabas tu propio como trasfondo, interpretación. Por ejemplo, yo creo, y yo siempre lo he dicho, Jesús, que es como el personaje principal, digámoslo así, de la Biblia, no estaría muy contento con lo que son las iglesias en general hoy día. Si lo vemos así, en su forma de hablar, en su forma de comunicarse, en su forma de ser con el resto de las personas, en su forma de plantear su palabra y sus enseñanzas y lo que él decía como hijo de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? No estaría muy contento y no estaría muy de acuerdo con todo lo que se ha hecho en nombre de la Biblia también. Bueno, Entonces es súper importante cómo separar las cosas. Quizás la iglesia no es lo mismo que Dios. La iglesia sí es un medio de comunicación, podría ser, pero no son de lo mismo. humanos, y de humanos tenemos que entender que la gente que hace y que está a cargo de algo es humano. Pero mira, hay un montón de cosas que yo en realidad conozco, muchas instituciones que al final después se convierten en una especie de secta, porque está la persona de arriba diciendo algo que puede ser correcto, ¿cierto? Pero las otras empiezan a transformar esto y se hacen cargo de algo que no es. Recuerden ustedes que los excesos son malos y el poder también enferma. Entonces es muy necesario que la persona que llegue a un poder tenga la humildad de entender y comprender, como les enseñé del frasco, que hay algo más que nos mantiene, que si tú tocas la guitarra bien es porque hay hondón, hay algo que se te está entregando, pero no es tuyo en sí, no tienes que creerte por eso. Entonces, lo malo de todo, o sea, yo te estoy hablando también del tema energético, porque me ha tocado también esta semana de atender a personas que saben mucho con respecto a
todas estas cosas nuevas que salen de sanaciones energéticas, terapéuticas y todo, y saben mucho, pero están pésimos. Entonces, mi pregunta fue decirle por qué, o sea, si sabes tanto y también puede ayudar a otro, ¿por qué no te puedes ayudar tú? Y es porque confía mucho más en la otra persona. Entonces, el poder en realidad de la sanación, siempre les digo, las tienen ustedes. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Acompañando. A mí en sí no me pueden culpar porque no pueden sanar y tampoco me pueden agradecer porque sanaron, porque son ustedes. Cada uno de nosotros somos los que tenemos esta fuerza interna. Algunas personas escuchan mantras, otras escuchan música cristiana. Todo eso está en nosotros. Tenemos que entender que nosotros somos un mundo completo y tenemos lo bueno, tenemos lo malo. Entonces, dependiendo de la vibración que llega a nosotros, es ahí donde se va a producir justamente este cambio, esta transformación. Entonces, el mundo está cambiando y debemos nosotros empezar a abrir esta mente. Sí. Justamente como decías tú, Jesús en este caso era muy humano. Cuando hablan también muchas personas que también las escucho decir, hay que vibrar alto. Vibrar alto está bien, es un momento de vibración donde podemos llegar, ¿cierto?, a los ángeles y todo, pero si queremos buscar más iluminación, nos vamos de este mundo, porque somos humanos, entonces tenemos que llegar a un límite y tenemos que mantener un equilibrio. El infinito es una forma que justamente los orientales hablan de que nuestra vida siempre va en oscilación. Estamos aquí, pero debemos saber que vamos a bajar en algún momento, después volvemos. Entonces la idea es el entendimiento y la comprensión de estos ciclos, ¿ya? Y agradecerlos. Entonces, si yo los agradezco, voy viendo justamente un cambio en la persona y también una madurez. Es por eso que toda la gente joven, y también quiero decirlo así, están en un proceso. Algunos jóvenes salen más maduros que otros, pero en realidad tienen que haber gente adulta que los pueda aconsejar. Pero en estos momentos yo estoy viendo justamente personas adultas que jamás pudieron sanar ni a su niño interior y sus valores también están perdidos, sus valores internos de ayuda al otro. Entonces están ojo por ojo, diente por diente, y entonces se está viendo todo eso hoy en día en el mundo entero. Pero De lo hecho, importante, Margarita, ¿sí? sumándome a sus palabras, dos cositas. Por ejemplo, el tema de los adultos, que a eso quería ir antes, este tipo de tratamiento, ¿cierto? El ir a terapias no era bien visto, era la gente loca iba a terapia, entonces hay mucho adulto que no está sanado y habla siempre desde su prejuicio, desde su daño, desde sus odios, desde sus miedos, etcétera. Y lo otro que a mí, eso de la vibración alta, hay mucho ego de repente en esas personas que dicen, no, yo vibro alto, y es como, Sí, y no pueden si tú mirar a vibras los... alto, ¿por qué lo estás así como tirando al resto del mundo? Entonces tienes que entender, porque no todos tienen el mismo crecimiento. O sea, yo seguramente hay personas que pueden nacer, ¿cierto?, con un dharma, con un recuerdo, con algo que los hace diferentes desde pequeños. Está bien, pero no vamos a decir que no hemos pasado cosas en nuestras vidas. Entonces no podemos juzgar justamente a los que se equivocan. Ahora el problema está que tú te equivocas y después te vuelves a equivocar y después sabes que te equivocas y sigue. Eso está mal. Pero en sí la vida es un aprendizaje. Entonces tenemos que aprender de eso, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que quiero volver a dejar en claro con el tema de la sanidad. Sí, se puede sanar por distancia, que también me preguntaban, claro que sí se puede, pero para eso, insisto, la persona, ¿cierto? El terapeuta, guía, como quieran ustedes llamarle, tiene que tener este don. Es un don, es algo que la persona puede hacer. Se puede aprender, todo se puede aprender en la vida, pero hay personas, igual tú puedes aprender a tocar piano, puedes aprender a tocar guitarra, pero hay personas que nacen con dones y tocan mucho mejor. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver el tema. Y vuelvo a repetir, nada de religiones. Y dejen de pensar que todo es malo. Si al final, a ver, hay cosas que nos pasan en nuestra vida justamente para mostrarnos un camino que puede ser mucho mejor. Cuando nosotros encontramos este entendimiento podemos ver la vida diferente, ¿ya? ¿Estamos pasando un mal momento? Sí, es verdad.
pero tenemos que ver cómo solucionar ese mal momento, ¿ya? Tampoco hay que ser, que también me pasó esta semana, donde muchas personas dicen, por ejemplo, dicen, no, es que tú tienes que decir que lo tienes. Por ejemplo, estoy hablando, no sé, dinero. Es que tú tienes que decir que lo tienes. Entonces yo le digo, pero es que no puedo ser mentirosa si no está. Entonces, tú tienes que ser realista, pero no dejar de soñar. Tienes que ser realista y no dejar de soñar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la programación neurolingüística, porque sucede que hay mucha gente que se equivocan y comienzan a hablar de positivo, 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 y por dentro están hechos pedre. Y eso se nota y también los traspasa a la familia. Entonces, si nosotros queremos llorar, lloramos. Si queremos reír, nos reímos. Si tenemos problemas, tenemos que contarlo. Pero no, digamos, meternos en una burbuja. ¿Ya? Y yo no sé cuántos minutos me quedan, pero habíamos quedado pendientes de enseñarles cómo se prende la velita. Así que no sé si algo por ahí me quieren apoyar mientras yo abro Sí, no, para cerrar un poquito igual, dejemos esto de que o es blanco o es negro, o sea, no porque una persona tenga una religión no va a poder prender una velita, prender un incienso, creer en los decretos, o sea, no, no es blanco y negro, si la vida no es así. Yo creo que eso es Y, importante. exacto, y dejar de ver a Jesucristo, o sea, a Dios en realidad, ¿no? Más que porque Jesucristo en varias religiones está, digamos, muy conectado a la esencia de Dios. Entonces, si hablamos de Dios, Dios no es un humano como nosotros. Dios es todo, es esta piedrita. Y véanlo en la Biblia. Es todo, es absolutamente todo y es nada. Es todo y es nada. Entonces, nosotros debemos entender que cuando llega esta esencia divina hacia nuestro ser, llega perfecta. Como tenemos libre albedrío, nosotros cambiamos, podemos cambiar esto en esta dualidad, porque estamos en un universo donde existe la dualidad. Existe tanto lo bueno, existe lo malo, y ahí hay otra pregunta que igual la quiero contestar cortita, que me pregunta si existe realmente la brujería. Bueno, si existe justamente lo bueno, lo hermoso, lo bonito, si alguien sabe trabajar las energías, y si lo miramos en una energía más física como la corriente, hay positivo y hay negativo. Entonces, tenemos que ver que también existe. Lamentablemente, la gente que está haciendo ese tipo de cosas no tiene idea que esto se traspasa justamente a sus generaciones y generaciones y generaciones. Y recuerden que nosotros somos células y las células también están, digamos, encargadas de recibir esta información de nosotros. Entonces, al final, nosotros vivimos también en nuestros descendientes. Entonces, el sufrimiento de ellos lo vamos a sentir nosotros. Entonces, es tremendamente nocivo y negativo. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Todo cae por su peso. Y tal vez no en esta vida, aunque ya los karmas están sucediendo más rápido, pero ojo con lo que se haga de repetición, sabiendo que no es un bien para otros. Muchas personas me dicen, es que yo, no es lo que hago yo, la persona viene a mí y la persona que viene a mí me pide eso, así que yo no soy, yo solamente soy una herramienta. Eso es muy negativo, porque eres tú la que sabe, es como cocinar una comida y la persona dice, échale veneno. Entonces tú le echas el veneno, pero ella lo pidió. No, está mal, está pésimo. Así que ojo con eso. Con respecto a la velita, las velas representan desde también muchos años la iluminación de la persona y representan justamente los elementos que el ser humano tiene. ¿Ya? Es como, cierto, la carne, que es la cera, el agua, que también, si ustedes se fijan, cae agua de la punta cuando se prende, el fuego, el viento, está todo ahí. Necesitamos un plato blanco, sí o sí. El plato blanco debe ser blanco y se pega abajo con fósforos, es decir, aquí abajo se prende, se pone y arriba se enciende también con fósforos y la gente que quiere puede hacer una cruz. La verdad es que yo lo hago así, por una geometría sagrada, norte, sur, este, oeste, y que todo esto se vaya haciendo al corazón de las personas que están ahí.
entonces se prende. Si es con intención, también es bastante bueno porque te ayuda, porque uno tiene una sensación, si estás cansado, si estás agotado, si sientes tal vez energía de afuera, la vela te lo muestra y también los espermas quedan, digamos, de una forma de dibujos, de cosas. Tengo un taller que si ustedes están interesados en recibir, tienen que escribirme, ¿cierto?, al WhatsApp, más 569-777-34905. Explico justamente por ahí y les entrego un librillo donde aparecen todos los significados justamente de los espermas para que ustedes tengan también un aviso. Esto es bonito de la naturaleza, te avisa. Tengo un video bien bonito, fíjate, donde yo tengo una margarita que me florecieron, siempre había querido tener, no podía, y de repente arreglando mi antejardín me aparece una margarita, ¿cómo se dice? Junta, ya, que son como gemelas. Entonces dije, ¿qué me quieres decir? Y al verla vi el infinito. Tengo un video bien bonito, lo voy a mostrar a ver si os quiere luego. Y, y es tan bonito porque lo que me quería decir es que siempre hay que estar viendo ese dibujo que uno puede lograr todo, pero sabiendo, ¿cierto?, que es oscilante. ¿Ya? La vibración va hacia arriba y tenemos que saber que en algún momento va a pasar algo, pero también tenemos que entender y agradecer ese proceso, al igual que las estaciones del año, eh, el otoño, el invierno, el verano, todo eso. Es también la oscilación que debe corresponder para que haya vida, para que sea todo más bonito, ¿cierto? Y no sea como un desierto o como digamos, en el tema de la nieve, eh, que también tiene su hermosura, pero mucha vida no hay. Entonces, lo bonito justamente es el entendimiento de todo esto. ¿Ya? No sé si les quedó claro, si hablo muy rápido, pero para que me alcance el ratito y explicarle, ¿cierto?, a la gente que también me escribe. No, quedó claro que siempre con un fosforito arriba, o sea, abajo primero para pegarle el platito blanco y después arriba. Yo tengo una duda de cómo se apaga o tengo que dejar que se consuma entera. Súper. Gracias, mi querida. Ella siempre muy certera. Nosotros apagamos la vela siempre ahogándola, porque nosotros le pedimos, como la vela ya viene con una intención, nosotros le ponemos la intención, esto ya está encendido con esa energía. Entonces, si yo la soplo, como en un cumpleaños, esto se iría. Entonces, la idea es que no se vaya, que continúe para que el esperma, ¿cierto?, me muestre lo que está pasando. Y ahí yo lo ahogo con un apagavelas, ¿ya? Para eso existe el apagavelas, o bien con una cucharita, si es que ustedes no tienen, ¿ya? Pero no así cuando le hacen y la apagan, no, eso no es bueno ni para el cumpleaños, ni para nada. Ahora, la vela de una torta de cumpleaños es totalmente distinta a esta, ya, es totalmente distinto. También tenemos que hablar Pero de la ahora vela. no se puede, ahora no se pueden soplar tampoco. Sí, Hay No que, se puede soplar. Oye, pero sí, mira, la vela la pueden sacar y soplarla igual. Sí. Hay que buscar soluciones. ¿Sí? nos la No, soplamos arriba de la torta nomás. exactamente, arriba de la torta no, pero hay soluciones y tenemos que empezar a ver tanto cambio que ha habido, también comenzar a entender un poco. Lo que sí, sabes tú que en realidad me ha pillado mucho también esta semana es con las revisiones. Lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja y que la mayoría de ellos los revisan, pero por ejemplo hay personas que me han dicho yo no tengo dinero para el petróleo ni la benzina y sucede que tengo que andar rápido para avanzar y eso se demora 1 hora y media en que simplemente miren el permiso. Debieran buscar una forma de no seguir estresando a las personas, de no seguirla eh, molestando, digamos, a las personas que claramente tienen permiso, que tienen que trabajar, que tienen que hacer sus cosas, porque por supuesto hay que agradecer que haya fiscalización, pero no se puede pensar en una fiscalización de 1 hora y media en 5 cuadras, po. Entonces ahí se gasta todo el recurso de las personas. A mí me llega todo ese tipo de comentarios justamente en la semana. Y bueno, yo lo viví también y también lo entendí porque tuve que salir a la ruta allá de Cabrero y hay, para venirse para acá, hay solamente una fila y es realmente terrible.
terrible porque la gente que llega también ahí no tiene los documentos inmediatamente para mostrar. Entonces empieza a buscarlo y no hace pasar a otro. Entonces ahí hay un tema que se debiera hablar, que lo debiéramos conversar, porque, insisto, va a haber mucho tema mental, ya se está viendo. Entonces no podemos continuar con eso, tenemos que buscar una solución de ahí arriba. Y no seguirnos tratando como que no sabemos, como que somos realmente unos ignorantes o tontos en realidad. ¿Ya? Margarita, ya pues, estamos Margarita, en el tiempo. Yo creo que sería un buen tema para la próxima hablar con respecto a cómo manejar la salud mental en estas situaciones de estrés. ¿Sabes tú que les tengo una sorpresa? Porque le estaba preparando un poquito algo para la próxima semana, porque el día 12 comienza el Búfalo de Metal. Entonces, vamos a hablar de eso entonces, ya, genial. Tengo que enseñarles a hacer su cena y festejar justamente el Búfalo de Metal que llega. Ya. Así que eso primero y después vamos a verlo. Y después vemos lo otro. Súper, me encanta. Ya, Margarita, muchas gracias. Un besito, que Dios los bendiga, cuídense. Sí, que esté muy bien, Margarita. Chao. Y volvemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Y nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial porque ya se viene nuestro próximo panelista. No se vaya porque regresamos con más Batiendo la Mañana.